Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, tarde o noche. Como dice Hugo Trejo, no sabemos a qué hora nos está usted viendo, pero que tenga un muy buen tiempo y día. Y bienvenido, este es su programa Fuego Cruzado. No somos, por lo menos de mi parte, de ninguna manera experta en asuntos internacionales y mucho menos de guerra. Sin embargo, creo que para poder empezar a explicarnos lo que está sucediendo en Ucrania, Rusia, la posición de la OTAN, etcétera, tenemos que saber qué hace Rusia, qué hacen los ucranianos y la importancia de este país para el mundo entero. Se va usted a sorprender. Creo que sabíamos muy poco de Ucrania. ¿Me acompaña? Enseguida regreso. Para darnos cuenta de la importancia de Ucrania, como le mencionamos hace un momento, es primer lugar en Europa en reservas recuperables probadas de minerales de uranio. En Europa y décimo en el mundo en términos de reservas de mineral de titanio. Es el segundo lugar en el mundo en términos de reservas explotadas de minerales de manganeso. Tiene 2.300 millones de toneladas o el 12% de las reservas mundiales. Es la segunda reserva de mineral de hierro más grande del mundo, con 30.000 millones de toneladas. Es el segundo lugar en Europa en términos de reservas de mineral de mercurio. Es el tercero en Europa y el 13º en el mundo en reservas de gas de esquisito, es decir, 22 millones de metros cúbicos. Es el cuarto lugar en el mundo por el valor total de los recursos naturales. Es el séptimo en el mundo en reservas de carbón, 33.900 millones de toneladas. Ucrania es también un país agrícola. Es el primero en Europa en términos de superficie de tierra cultivable. Es el tercer lugar en el mundo por el área de suelo negro, 25% del volumen mundial. Es primer lugar en el mundo en exportaciones de girasol y aceite de girasol. Es el segundo lugar en el mundo en producción de cebada y cuarto lugar en exportaciones de cebada. Es el tercer mayor productor y cuarto mayor exportador de maíz en el mundo. Es también el cuarto productor de papa más grande del mundo. Es el quinto mayor productor de centeno del mundo y es el quinto lugar en producción de abejas, 75.000 toneladas. En el mundo, en exportaciones de trigo, también ocupa un octavo lugar. Y un noveno lugar en la producción de huevos de gallina. Es el 16º lugar en exportaciones de queso. Ucrania puede satisfacer las necesidades alimentarias de 600 millones de personas. Es también un país industrializado. Es el primero en la producción de amoníaco. Es el cuarto en el sistema de gasoductos de gas natural más grande de Europa en el mundo. Son 142.500 millones de metros cúbicos de capacidad de producción de gas en la Unión Europea. Es el tercero más grande de Europa y octavo más grande del mundo en términos de capacidad instalada de centrales nucleares. Es el tercero de Europa y onceavo del mundo en longitud de la red ferroviaria. Son 21.700 kilómetros. Es el tercero, después de Estados Unidos y Francia, en la producción de localizadores y equipos de localización. Es el tercer mayor exportador de hierro, el cuarto mayor exportador de turbinas para centrales nucleares del mundo. Es el cuarto fabricante de lanzacohetes. Es el cuarto en exportaciones de arcilla. Es el cuarto en exportaciones de titanio. El octavo en exportaciones de minerales y concentrados. El noveno en exportaciones de productos de la industria de defensa. Y el décimo mayor productor de acero del mundo. Son 32.400 millones de toneladas. Y bien, pues para poder llevar hasta usted este fuego cruzado, George Joubert, ¿cómo te va? Muy bien, Lilia, muy Es bien. nuestro experto en asuntos internacionales, ¿verdad?
Pues sí, tengo este placer y este honor de estar con ustedes siempre. Digo honor porque eh, es complaciente estar frente a periodistas que tienen tu carrera y gente que entienden muy bien y muy claramente las cosas que suceden. Y es importante. Mira, a mí me sorprendió muchísimo todos estos lugares que ocupa Ucrania como productor agrícola, industrial, las centrales nucleares, en fin, realmente es un país de primer mundo. Sí y no, pero tu introducción en esta materia creo que das desde el principio la llave de lo que pasa. Es decir, que estamos frente a un país riquísimo potencialmente con recursos naturales, recursos industriales, a veces, vamos a decir, de años anteriores, y la plaza que tiene estratégicamente, geopolíticamente, los recursos de este país hace que este país pues es de importancia capital. En tu lista de las cosas que tiene, no hay que olvidar el litio, y que se descubrió y que tiene una gran importancia como aquí en México, pero allá es de extrema pureza, vamos a decir, eso hay que ver con los expertos. Eh, pero todo esto tiene una importancia capital. El problema de Ucrania no es un problema en sí, hace años, y Ucrania se mantiene con el apoyo, o se ha mantenido hasta la fecha con el apoyo ruso. Y cuando hablas de industria, la modernización de este país se hizo gracias a Rusia, en términos que muchas industrias eran de la época medieval, estoy exagerando un poco, pero la maquinaria, todo eso, pues todo este avance tecnológico se hizo gracias a esta parte rusa. Y cuando estás en el país frente a esta gente y que hablas de Rusia, ellos te dan una cara bonita, es decir, que casi, yo voy a decir, porque la gente no se imagina, casi 80% de la población es prorrusa en su corazón. Ahora, creo que tendríamos que retroceder un poco. El metro, por ejemplo, en Rusia es una joya. Sí, es Es cierto. una joya. Es una joya. Tiene estaciones con pinturas, con esculturas, estas bóvedas internas, en fin. Creo que es una joya que nos habla de, bueno, tenían un pasado de sufrimiento, entre comillas, por el zarismo, pero cómo lograron salir, sobresalir, industrializarse, aun y cuando en estos momentos no son precisamente el mejor país del mundo tampoco. Y mantienen esta dinámica política, ideológica, severa, que nos impide a Occidente darnos cuenta y tener cuenta real de lo que sucede en territorio ruso. Cuando nos enteramos de Rusia, nos enteramos por Putin, por las declaraciones de Putin, por los movimientos que se hacen en orden político, pero ¿qué tanto conocemos de la vida cotidiana de los rusos? ¿Sí? Y me parece que hay limitantes informativas al respecto, como pues supongo que en un arrastre ya de formación sucedía lo mismo con Ucrania, ¿no? Claro. Para la gente que invierte, que está metida en el mundo de los negocios a gran nivel, seguramente todos estos datos serán, pues, los conocen hace mucho tiempo, ¿no? Son pan comido. Pero para el resto, no. Y me llama también mucho la atención que surge de nuevo esta situación de invasiones, ahora por parte de Rusia, porque me supongo que necesita toda esa alimentación que se produce en Ucrania y que en el suelo ruso no puede tener el mismo éxito ni la misma cantidad, ¿no? Eh, pues hay muchas cosas que me supongo que los rusos necesitan y que no tienen, y que Putin es lo que lo lleva a un intervencionismo de esta manera. Y me da miedo,
porque nosotros tenemos una frontera muy grande con la otra potencia del mundo. Y me da miedo porque, y me llama mucho la atención, el primer reporte de muertos fue de 137, una gran alarma mundial. Aquí los tenemos el fin de semana, Sí. en un día, y no estamos en guerra con todavía con nadie, ¿no? Claro que ayer comentaba en el video del Duro y a la Cabeza que han pasado ya traigo encima muchas décadas de vida y piensas que ya casi nada te va a sorprender. Pero lo cierto es que los tambores de guerra, en el sentido que se están oyendo ahora, no los había escuchado. Y bueno, no cabe duda que, te repito, teniendo la frontera que tenemos con los Estados Unidos, hemos pasado de una etapa de terror a otra, ¿no? La inseguridad, la pandemia, de nuevo la inseguridad, sigue la pandemia, ahora los tambores de guerra, y dices, bueno, realmente necesitamos buscar un punto de equilibrio, si no vamos a acabar como el expositor de las mañaneras, ¿eh? Sí. Pues Lilia, tienes totalmente razón, el mundo cambió totalmente, la comunicación cambió y los efectos, no sé si son las películas que hemos visto toda nuestra infancia, hay que hacer como algo extraordinario y vivimos en el miedo ya es una cultura y el miedo cultiva muchísimas cosas, paraliza y económicamente da frutos también de tener el miedo. Entonces, si retomamos un poco lo que dijiste, Rusia tuvo una fuerte mano de obra de manera muy duro cuando hablábamos de l'URSS, cuando era comunista. Entonces no les tenían nada que hacer sino seguir las órdenes y hacer crecer el país de este tamaño que lo conocemos actualmente. Y lo hicieron en varios dominios, tanto tecnológico que todo lo que es la agricultura, pero también las infraestructuras, las vías de comunicaciones. Estabas hablando del metro de Moscú, que realmente es una belleza, por supuesto, es una belleza, pero es dado a todos los esfuerzos de esos trabajadores. Y de repente, pues se va a la pared, se va el comunismo, entonces las riquezas llegan a la superficie del país, vamos a decir, y los beneficiarios en dominio de la agricultura, el territorio ruso es inmenso, pero un tercio de las tierras son congeladas, vamos a decir, el clima es difícil, muchos se quebraron, hasta Napoleón nunca pudo entrar, los alemanes no lograron por el tiempo, la cuestión de tiempo. Ucrania también tiene dificultad en este sentido, pero vamos a decir que en esta región se hacen muchísimas cosas, cual es una gran ayuda por Rusia. Los territorios rusos, ahora, si vimos esto del pasado y la situación de hoy, reponemos hoy la función que tuvo Vladimir Putin cuando Rusia era la URSS. Vladimir Putin, director del KGB. El KGB, seguramente la mejor agencia, bueno, una de las más grandes agencias de espías, de informaciones a través del mundo. Acuérdate de todas las películas que conocemos, que hemos visto en la periodo de la Guerra Fría. Claro. Y entonces, ser director de esta colosal agencia no es nada sencillo. Se va el comunismo. Pero yo me pregunto, hay muchas cosas que surgen ahora y de las cuales ofrezco que me voy a documentar bien, porque pues de repente estamos ensimismados en la política de nuestro país y cerramos los ojos frente a lo que pasa, como se dice coloquialmente, del otro lado del charco. ¿Sí? Pero, ¿de veras el comunismo se salió completamente? No. Entraron a una etapa
de una mezcla entre socialismo, apertura de inversión extranjera, en fin, en un collage ahí político que me resulta sumamente extraño, o me resultaba extraño porque ahora lo veo en mi país. Pues Y me preocupa mucho. Este, ¿no? El comunismo como tal, bueno, pues cada rato nos empeñamos en señalar que un modelo que ya no sirvió, que demostró su fracaso, que bla, bla, bla. Pero no encontramos en el pueblo ruso todas las libertades que debieran una vez que abandonas una posición ideológica, como tampoco las vemos en Cuba. Es un collage, o sea, aprietan en el sentido de la libertad de los seres humanos, o sea, no puedes hablar mal, no puedes decir esto, tienes cárcel, te matan, en fin, una serie de situaciones que van con agresiones a los pobladores, Es cierto. a coartar libertades, porque pues hay una élite en Rusia y no habrá corrupción, por supuesto claro que que sí, sí, por supuesto. ¿no? Tenemos ahí los congales más grandes del mundo, además, De alto rango. ¿no? Con mujeres que tú dices que son preciosas, Sí. ¿no? Pero no estamos viendo una situación similar aquí, porque no sabemos a dónde vamos. O sea, en México se ha rechazado al comunismo, el socialismo, hemos empujado durante mucho tiempo por ser libres en nuestras aspiraciones, y por exigirle al Estado que le dé a los ciudadanos las condiciones para desarrollarse. Pero entramos ya a un galimatías político. Pues y, sí. y me doy cuenta de que lo tienen en Rusia, y lo tienen también los ucranianos, que me imagino que están protegiendo lo que consideran que es su patria, su país, ¿no? Por lo que muchos ucranianos habrán inclusive luchado, y que ahora se resisten en volver a verse como parte de esta potencia, ¿no? No son, tienen su propio destino, su propio camino. Pues lo que te quería decir es justamente lo que acabas de resumir, es decir, que Putin, de dónde llegó y de dónde se transformó a un cierto capitalismo con las bases del comunismo. Y es, la gente necesitaban no tirarse de esta situación drástica que tenía el comunismo, y ahora está bajo, vamos a decir, el mandato de casi un dictador. Pero cuando dices Ucrania quería salirse, en realidad se dio la dependencia en varios territorios, Claro. Estonia, Lituania, etcétera, etcétera, muchas regiones se dividieron. Y la idea principal de Putin es retomar lo que era Rusia antes del comunismo, la gran Rusia de los zar, bajo Nicolás II. Es decir, una gran unión, realmente. Lo que hacía miedo durante la Guerra Fría, se decía Lux, era unida. Después se dividió. Y Ucrania, fuerte de tu exposición en este programa, mencionaste lo fuerte que es potencialmente económicamente y lo que representa Ucrania. Es decir, que a través de esto, esta plaza, muchos los quieren. Y es por eso que Estados Unidos, con la OTAN, empujándose uno a otro, pues quieren que Ucrania tiene vamos a decir, Su espacio. Su espacio para poder ellos poner sus Claro, pilares. y porque además al hablar de los lugares que ocupan el mundo, nos damos cuenta de sus exportaciones. Y gran parte de estas exportaciones pues irán también dirigidas al mercado más grande del mundo, que es el de los Estados Unidos. Entonces, bueno, ahí es a donde viene esta etapa. Pero también me llama la atención que las declaraciones de la OTAN, por lo menos la mañana, cuando estamos grabando este programa, de este mismo viernes 25 de febrero, pues no parecen dispuestos a enviar tropas para apoyar a Ucrania. Ya el presidente de Ucrania dice, pues no, está bien, nosotros no pertenecemos a la OTAN, pero esperábamos un respaldo del resto de los países. Ahora,
¿Qué podría significar este respaldo? Una verdadera tercera guerra mundial. Si hay este respaldo, estoy seguro, te lo afirmo actualmente, Putin no es un jugador de ajedrez y Estados Unidos, si hablamos de Biden, porque hablamos no de Biden contra Putin, hablamos de Estados Unidos porque el señor está con el Congreso y el Parlamento contra Putin. Putin juega ajedrez, Biden y Estados Unidos juegan póker, es decir, basado sobre las mentiras. Nos hacen miedo, no, toda esta propaganda que vemos actualmente, un miedo tremendo para que podemos temblar de lo que puede pasar. Si llega la violencia realmente a un punto, es la tercera o cuarta guerra mundial, si cuentas la Guerra Fría como la tercera guerra mundial, es automáticamente, con armas en las cuales el avance tecnológico ruso va a dañar muchísimo. La OTAN es muy frágil en frente de esto y Europa tiene mucho que perder. Bueno, además yo me preguntaría, a estas alturas, me supongo que hay un tratado que obliga al envío de tropas de los 20 y pico de países que integran la OTAN al sitio a donde se determina que va a haber alguna invasión o tienen que proceder. Te digo, hasta ahora iba a haber una reunión esta mañana para determinar cuál sería el grado de apoyo, hacia dónde irían. Por una parte, me parece que ningún país en el mundo debe quedarse aislado ni solo. Creo yo que debe existir un apoyo de otras naciones, dependiendo del criterio de si se considera justo o no, o hay razones para apoyar. Pero, dado el armamento que existe actualmente, en razón de las estaciones nucleares con las que cuenta también el propio Ucrania, con las que cuenta Rusia, sí te alarma que pueda darse un estallido de esta naturaleza, ¿no? En el discurso de Putin, que analicé 10 veces, fue un gran show, tipo Hollywood, preparado desde mucho tiempo. Lo sabían y había preparado su temática, su expresión, su mirada, y hay que ver esto más como una actuación de actor. Solo que cuando él amenaza diciendo que tiene el arma nuclear y que es una potencia nuclear, porque viene, como los conté 14 veces en el discurso, es bastante fuerte, es para reafirmar cuidado. Es por eso que la OTAN y Estados Unidos, que han enviado tropas a Polonia, están todos, muchas tropas americanas ya están en Polonia. Es por eso que la OTAN dice, bueno, no voy a jugar más con Putin, porque sí, lo mencionó muchas veces, claro, la amenaza potencial de utilizar las armas nucleares sería un desastre. No pienso que llegamos a esta situación físicamente. ¿Por qué no lo pienso? Porque la guerra, si empieza la guerra, tenemos que darnos cuenta que no va a ser solamente localizada en este terreno. Es decir, que todos los países que están prorrusos, amigos, ya van a estar en guerra. Que hay situación en el Pacífico en cual podemos tener mucho miedo. Que hay situaciones que puede llegar en Cuba, puede llegar en Venezuela, y entonces no va a ser localizada allá. Y es por eso que Estados Unidos se está preguntando, y la OTAN, si realmente tienen que apoyar físicamente a Ucrania. Yo creo que el pueblo norteamericano tampoco quiere mandar más soldados a ninguna parte del mundo, por un lado. Por el otro lado, es de pensarse también varias veces las declaraciones de Donald Trump con respecto a que admira a Putin y que Estados Unidos tendría que hacer lo mismo con México, ¿verdad? Eso sí que resulta alarmante, pero estamos a un paso de que suceda. Si se sigue con esta tendencia de gran inseguridad,
que, como mencionábamos, el primer reporte de guerra habla de 137 muertos, que nosotros los reunimos en un día, Sí. y si no es en un día, en 2 máximo, en un fin de semana, incluso se rebasa esa cantidad. Ya nos damos cuenta de la gravedad de lo que sucede en nuestro suelo y que de repente no analizamos a profundidad, y que estamos muy enojados porque nos califiquen de narcotraficantes, y no, están a punto de mencionarnos como narcoterroristas, por ser un Estado narcoterrorista, y lo que esto significa en el lenguaje norteamericano, y que bueno, no se trata de ser adoradores de los vecinos, pero tampoco, si no hay manera de cambiarnos, de seguir haciendo el tipo de provocaciones que hace el señor en la mañanera, porque nunca sabemos a dónde van a terminar. Aquí esto que parecía una situación que podría arreglarse por la vía diplomática, ¿en qué ha terminado? En la expulsión hasta de los embajadores. Y en un impasse. Vamos a tomar aire viendo algo bonito. ¿Qué te parece el metro de Moscú? Claro. ¿Te encanta? Sí, por supuesto. Enseguida volvemos. El metro de Moscú comenzó a rodar en 1935, durante el mandato del dictador soviético Joseph Stalin. Aquella fue la primera línea, aunque fue después de la victoria soviética sobre la Alemania nazi, cuando Moscú pudo realmente concentrarse en el desarrollo de esta infraestructura. La estética de aquellas primeras estaciones era de majestuosidad socialista. La idea fue crear un palacio para el proletariado. Algunas estaciones, como la que lleva el nombre de Plaza de la Revolución, están decoradas con estatuas de bronce, muchas de ellas muy desgastadas, ya que entre los moscovitas existe la creencia de que tocarlas da suerte. Otras estaciones, como la estación de Kiev, tienen pinturas y mosaicos representando el paraíso socialista que soñaron los artistas soviéticos. Las referencias al comunismo y a Lenin son constantes, no así al dirigente soviético que precisamente soñó el desarrollo del metro, Joseph Stalin. De él ya no quedan ni bustos ni retratos. El metro mueve más de 9 millones de personas diariamente. En las horas punta, el tráfico humano es simplemente una auténtica marea. La frecuencia de los trenes es pasmosamente alta. Un convoy pasa cada 30 segundos en las horas de más tráfico, algo que no pueden ni soñar la mayoría de sistemas de transporte suburbano de Europa. No es de extrañar, pues, que por su belleza y por su utilidad, el metro de Moscú sea el orgullo de muchos moscovitas. Y bien, pues nos hemos deleitado con estas imágenes, George, Sí. que nos hablan fíjate, de las grandes maravillas que podemos construir los seres humanos, ¿no? Y podríamos empezar hasta por la muralla china, ¿no? Una de las maravillas del mundo, y ver cómo han sobrevivido a siglos. Y todo esto llama mucho la atención, porque al final me parece que no solamente nuestro país, sino muchas naciones en el mundo, hemos sufrido de malos gobiernos. Al final de cuentas, es este vaivén en el que caímos los ciudadanos al establecer políticas que van más allá de las necesidades humanas, que pretenden los controles, que supuestamente se van implantando para hacer que las cosas se desarrollen en orden, y luego nos encontramos con un auténtico desorden, ¿no? Ahora, esto de Ucrania, por ejemplo, y su capacidad de producción de las cosas que son tan elementales, que como hemos convertido el teléfono celular, como hemos convertido tantas cosas, bueno, te hablan de que pues despiertan el apetito invasor de los grandotes, ¿no? Como sucede con la cadena alimenticia, ¿no? La ballena se va comiendo al delfín, y ahí se van, ¿eh? Y aquí igual en el mundo entero creo que la práctica se regresa a que el pez más grande se va a comer al pez más chico. Desgraciadamente, siempre
pero tu introducción a este programa fue clara. Siempre hay que encontrar la razón económica a esto. Estamos bajo una cierta guerra, que es la guerra de los semiconductores. ¿A qué te refieres? Porque la tecnología está parada actualmente en el sector del automóvil, del automotriz, de los celulares, de las pantallas de televisores, y todo eso debido a la política americana de Joe Biden sobre estos pequeños chips de semiconductores en los cuales necesitan materias primas que se encuentran en China y en Ucrania. Y entonces, pues, es por eso que la plaza es tan importante. Es por eso que estratégicamente es necesario que tenga el apoyo de la OTAN, o que tenga una política invasora. Como dices, el pez grande se come el chiquito, y se come el chiquito por interés, no por consideración de los derechos humanos, a saber si tienen derecho a tener su independencia o ser parte de un u otro país. No importa, de toda forma todo eso es violín. Y este plan está calculado de hace bastante tiempo, y los recursos de Ucrania pues hacen que mucha gente esté envidiosa de tenerlos y de mantenerlos y de tener esta producción. Ahora te voy a decir, las decisiones que tomaron Europa y Estados Unidos económicas en contra de China hace reír China. Realmente no piensas, él lo veía llegar. Putin no es de hoy que aprende, ay, me van a cortar los recursos económicos, van a cerrar los bancos, no va a poder hacer transacciones. No le importa. Su primer aliado es China en materia de comercio. No vende más petróleo a Alemania, y se compró el gas a Estados Unidos, el cual Estados Unidos salió ganando porque vendió su gas, porque cerraron el Gulf Stream 2. ¿Quién pagó la cuenta? Pues Alemania, porque vendieron más caro el gas. Entonces tú, yo, los ciudadanos alemanes pagaron más caro la cuenta. Pero Ucrania tiene gas, mucho gas. A lo que voy, justamente, otra vez, es siempre una cuestión, es decir, que si impides a Rusia de hacer comercio, ellos tienen sus aliados, y basta con esto. Y no vale la pena buscarle pleito a una región en cual, pues si te pongamos en tus fronteras tropas extranjeras con posiciones de misiles, pues es una amenaza. Y lo que pasa es que también, sí, yo creo que también la alarma se crea porque hay ciudades que son íconos, por llamarlo de alguna manera. Sí. Kiev es una de ellas. Ahí está, ya, la gente está, hoy en día están mucho yéndose, pero sí, es una ciudad importante. Muy importante. En base a la cultura. De Chernobyl, y los recuerdos son... Ya, la ciudad fantasma hoy, la naturaleza regresó y tomó su por alguna derecho. razón, mencionas Moscú, y bueno, piensas en la Plaza Roja, en Ejército, etcétera. Pero como ciudades clave de movimientos, de situaciones alarmantes, pues tenemos estas dos que están en Ucrania. Ucrania es estratégicamente y por su riqueza muy importante. Eso no lo puedes quitar de Rusia. Antes del conflicto, Ucrania vivía, porque hablas de las riquezas de Ucrania que se desarrollaron gracias al apoyo económico de Rusia, vivía con el apoyo económico de Rusia a Ucrania. Sin Rusia, Ucrania se muere. Entonces, todos los desarrollos es desarrollo de rusos. Entonces, les parece normal de tener por mucho la misma nacionalidad, por mucho... porque muchos trabajadores ucranianos cruzan la frontera para trabajar en Rusia en mejores condiciones, mejores salarios. Entonces, esta situación hay que ir para verla. Entonces, y te das cuenta de hoy en día de otra tendencia que están diciendo que empuja a Ucrania
y ahora vemos que los están dejando, que empuja a Ucrania, defiéndete, defiéndete. Y hay formación de militares extranjeros que están haciendo formaciones a ejército ucraniano con armas americanas, porque hay que decir, las vi, no es un cuento. Digo, porque pues, hubieran podido tener armas rusas y ellos también fabrican en Ucrania armamento. Y son americanos, ok. Y de repente me pego con un gringo que no hablaba ruso, de ojos azul, ¿qué hacen aquí? Estamos de turista. ¿Turista en esta región? No hay nada que ver, no hay nada que hacer, estás lejos de cualquier... Entonces, no es algo de hoy, es algo muy planificado, la intervención que se está haciendo hoy y que nos viene en la cara. Hace años que estaba yo diciendo, cuidado, es un barril de pólvora, no hay que empujar muchos, los intereses rusos en Ucrania son colosal, no vayan a poner sus marcas. Y entonces lo que está pasando hoy, vamos a ver si realmente Ucrania se beneficia del apoyo de la OTAN o no, porque la OTAN, pues Europa, tiene miedo. Y no son muy valorosos, que vamos a decir. Y enfrentarse al imperio, porque es el imperio ruso, frente a un señor que sí tiene mucho valor, es algo muy difícil, en el cual el comercio y todas las medidas restringidas que se están operando hacia Rusia, que sea injusta o justa, estaban previstos por Rusia y no le afecta mucho. No le va a afectar muchísimo. Nada, sí. Fíjate que tenemos un programa de un ejercicio ruso que pues tienes en las manos, en el cuerpo, un arma para matar. Es una forma de entrenamiento muy severa. Y hicimos este programa con quienes lo practican. Y nos hablaban de que esto se convirtió en parte del ejercicio deportivo, por decirlo así, del ejercicio físico de las fuerzas comandadas por Putin. Uh-huh. O sea, sus soldados no solamente llevan el arma, sino todo su cuerpo se convierte en un arma mortal. Pues nada. Y bueno, ¿qué te parece si vemos ahora una parte de las palabras que han sido del dominio público expresadas por Putin y las del presidente de Ucrania, que vemos pues hasta en lo físico una gran diferencia, porque Putin ya parece máscara, ¿no? Parece de cera, ¿no? El otro es una gente joven, bastante guapo. A ver, escúchelos y véalos y ahorita platicamos. Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой, мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Поясню. Все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Уверен,
что преданные своей стране солдаты и офицеры вооруженных сил России профессионально и мужественно исполнят свой долг. Я запитав сьогодні у 27 лідерів Європи, чи буде Україна в НАТО. Запитав прямо. Всі бояться, не відповідають, а ми не боїмось. Ми не боїмось нічого. Не боїмось, захищаючи нашу державу. Ми не боїмось Росії. Ми не боїмось говорити з Росією. Ми ж зараз не в НАТО. Але які при цьому у нас будуть гарантії? І найголовніше, які конкретно країни нам їх дадуть? Два. Вони хочуть знищити Україну політично, знищивши главу держави. На жаль, ми втратили за сьогодні вже 137 наших героїв, наших громадян. З них 10 офіцерів. El nombre del arte marcial es sambo, ¿no? Sí, es uno de los que utilizan las fuerzas especiales, pero debo decir, si hablamos en materia militar, la tecnología rusa, y aquí lo dijo a través de tu canal en un análisis hace algunos tiempos, supera realmente, vamos a decir, te doy 40 años de adelante. Qué barbaridad. En lo que es toda la tecnología, a propósito de esto, pues estoy en contacto y sé que hay movimientos de tropas europeas esta noche, mañana, que estamos grabando este viernes 25 entonces de febrero, y las tropas se están moviendo y hay un cierto temor de no ser técnicamente al nivel para poder contrarrestar lo que hace. Es una presencia que se va y pues veremos el resultado, porque hoy en día no sabemos lo que va a resultar de Pues todo sí, porque esto. a diferencia de Putin, Biden está al perder. Si hay una instrucción, inclusive para la OTAN, de un apoyo de los Estados Unidos, creo que una parte de sus ciudadanos no estará de acuerdo en que vayan a la guerra y en el envío de tropas y en todo esto. Si no lo hace, Putin va a crecer enormemente. Enormemente. Se va a convertir en el líder mundial que ya los Estados Unidos no serían. Y bueno, imagínate a Trump criticando a Biden por eso mismo, ¿eh? Pienso que si realmente rasgamos mucho la razón del conflicto y las racinas de este conflicto, vamos a esta situación que estás exponiendo, es decir, que de toda forma nunca ganó una guerra Estados Unidos, y haciendo la guerra fuera de tu país es bastante difícil, cuesta mucho en pérdidas humanas, desgraciadamente, como en pérdidas económicas. El clima, nadie pudo realmente enfrentarse a Rusia durante todas las historias hasta Gengis Khan, y sí hay que retomar todas esas etapas. Pero hoy en día, para retomar lo que dijiste al principio de este programa, es importante entender una cosa: económicamente estamos frente a una crisis capital que nació en 2008 con las crisis de los subprimes y que sigue siendo una cierta progresión, y el dólar y la economía americana sustentada con los conflictos entre el comercio y China, la segunda ruta de la sed en su historia, y muchos problemas están llegando económicamente a tocar América. Una guerra para América sería bienvenida, económicamente hablando. Estratégicamente hablando, no. Económicamente hablando, sí. Lo vimos aumentando con el miedo, lo viste con el COVID, lo vimos y lo seguimos viendo, y hoy con esta guerra económicamente sería una gran excusa, disculpa
de justamente vamos a decir, un derrame de la economía americana. Y muchos economistas piensan que una guerra sería bien, solo que para tener razón en una guerra tenemos que tener alguien que empezó a poner el pie, porque entonces es el primero que entró y es el culpable. Y después de la guerra hay que ver todo lo que se va a hacer. Mira, con la reconstrucción y la paz. Hay cuestiones aquí con las que no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, porque en México hemos tenido etapas que se han significado como el resultado de una economía de guerra y de posguerra, sin que se haya disparado nada. Y han sido etapas económicas fatales para nuestro país, fatales, sin que aquí se hubiese llevado a cabo nada, ni hubiese habido una guerra. Ha habido tales paralizaciones, pues como la que vivimos ahora. La que vivimos ahora es una... Ahora, yo estoy de acuerdo en que las guerras reactivan la economía, sobre todo en el periodo ya de resarcirse de los daños provocados. En algún momento se pensó, y muchos opinaron, que la misma pandemia era un símil de una guerra, en donde tendría que haber una reactivación económica posterior. Lo que ha habido es un cambio total en la conducta, inclusive la comercial, para beneficio de unos cuantos nada más, sin esta derrama que las posguerras a veces traen sobre los ciudadanos. ¿Por qué? Los grupos de entregas como Amazon crecieron exponencialmente. Los laboratorios, los fabricantes de vacunas, hasta arriba. Pero lo demás, para los demás, ha sido fatal. Ha sido fatal por el confinamiento, porque la gente dejó de producir en el campo. Ahí tenemos los efectos con los limones, con todos los productos básicos. Bueno, entonces esto te habla de que ya venimos pues a estar viviendo una economía de guerra. No estoy de acuerdo en que esto tendría una reactivación económica de ninguna manera, porque solamente nuestra larga frontera con los Estados Unidos va a significar, cualquiera que sea la decisión de Biden, un reflejo. Y ahí está que tenemos esta posición de mucha farsa de Marcelo Ebrard, pero no se podría esperar otra cosa. Pero tenemos una gran ausencia de Juan Ramón de la Fuente, una gente muy preparada y que no está asistiendo a las reuniones de la Comisión de Seguridad en la que México ocupa un lugar. ¿Sí? Ya tuvo allá una enviada. Y esto solamente puede explicarse en razón de alguna situación de rechazo sobre las instrucciones que haya recibido del Gobierno de México para manifestarse en esa mesa de seguridad. ¿Cuáles puedan ser? No lo sabemos todavía. Pero en estas situaciones, yo no sé qué tan válido es que digas el respeto al derecho ajeno es la paz, si no nos metemos, si no nada, porque te puede pasar lo del cuento del árabe, vinieron por y no quise ir, vinieron por el otro y no quise ir, y cuando vinieron por mí, pues ya no había nadie que me defendiera, ¿no? Entonces, bueno, nada es blanco y nada es negro. Claro, por supuesto. Y esta posición, bueno, pues tal vez eso es lo que está influyendo en el doctor de la Fuente para no presentarse y dar testimonio. Ahora vamos a ver si va a esta reunión de la OTAN. Quizás. Vamos a ver. Sí, pero quizás es para mantener una cierta posición porque no saben qué pie bailar. Bueno, porque también, dadas las ocurrencias del señor López Obrador, pues vete tú a saber qué le habrá dicho, ¿no? Sí, puede ser. Y llegando de él, es teatro, todo se puede esperar. Todo se puede esperar. George, pues esto no va a acabar hasta que acabe. Claro, solo que te quería agregar que desgraciadamente durante toda la historia cualquier guerra es vamos a decir, un detonador de regreso hacia la economía, porque no ves la guerra en sí, pero también hay que ver la paz que llega después de la guerra y
todo Sí, lo que el se impulso hace, que el puede haber impulso después. y las cosas que haces pagar en contra del enemigo. Hoy en día estamos en el pie a ver si realmente empieza en este o del otro lado. Y pues los resultados, Segunda Guerra Mundial, Rusia perdió 27 millones de civiles, un tercio, más de civiles y soldados. China perdió 35 millones. Cuidado, esos países no se hacen comprar. Digo que Estados Unidos lo que le importa es el dólar, es Europa lo que le importa es el euro. Ellos no se van a bajar los pantalones, si es vulgar, que me disculpen, por una cierta cantidad de dinero. Entonces hay que tener cuidado porque eso retoma toda tu presentación, que es capital, y luego regreso hay que ver los términos económicos de este conflicto hoy. Claro. Nos vemos pronto. Lo espero. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Y es muy triste, pero para cerrar esto yo le pediría que volviéramos a analizar que las bajas que se dan en una guerra son las que tenemos nosotros. Y las tenemos aquí, en nuestro suelo. Y no vemos que se haga nada, ni hay... Bueno, hay un conflicto de intereses y de mucho dinero, que es lo que maneja el narcotráfico. Pero, ¿usted lo ve correcto? Yo no. Hasta pronto. Gracias. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.